Muy buenos días, estimados estudiantes de primero medio A y B. Hoy vamos a desarrollar la guía número 11, que se denomina Gobiernos Liberales. ¿Ya? Vamos a hacer un paréntesis entonces lo que habíamos visto de imperialismo y Primera Guerra Mundial. En la guía número 10 hablamos sobre la ocupación territorial y la soberanía de Chile, y hoy ya vamos a hablar de los liberales, en los cuales también ocurren los procesos de ejerción de... Vamos a partir con un recordatorio que dice que después de la renuncia de Higgins queda al mando Ramón Freire, y esa facción política, que en este caso la más importante eran los pelucones, que eran los conservadores y los pipiolos, se enfrentan políticamente ya finalmente en una guerra civil, de la que nacen o salen vencedores los conservadores, iniciándose un periodo que se llama República Conservadora o los decenios, ya porque cada uno de ellos duró 10 años. Esto ya lo vimos en lo anterior, todo lo que fue el gobierno de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Mujica. Luego del ascenso de los liberales tenemos 5 gobiernos. Parten con José Joaquín y con José Manuel Balmaceda. Ya vemos una guía anterior. Tenemos Pérez, Pueyrredón y Sañarto, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda. Tanto en los periodos conservadores, en los gobiernos conservadores, como en los liberales, dice, Chile fue ejerciendo soberanía sobre su territorio y va delimitando sus fronteras mediante diferentes procesos históricos, ya sean diplomáticos, ocupaciones, guerras, etc. ¿Ya? Tenemos aquí este cuadro que explica las principales reformas a la Constitución de 1833 que se realizó y se instauró en este gobierno de José Joaquín Prieto con la ayuda de tales, y que es importante saber para ver también cuáles fueron los cambios que se les hicieron en los gobiernos conservadores a esta Constitución. Y tenemos posteriormente la descripción de cada uno de los gobiernos. Tenemos el gobierno de José Joaquín Pérez, los importantes hitos del gobierno de Federico Errázuriz, de Aníbal Pinto, importante ya que aquí se inicia la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre. Como paréntesis, los gobiernos liberales logran reformas significativas en materia religiosa. ¿Ya? El principal objetivo de los gobiernos liberales era separar a la Iglesia del Estado, ¿ya? Algo que era muy característico del periodo conservador, ya que la Iglesia influía también mucho en la política y en las decisiones políticas. Dice, este era el caso de los comerciantes ingleses de Valparaíso de religión anglicana, o de los alemanes que tenían religión luterana. En el gobierno de José Joaquín Pérez se permitió ejercer un culto privado de diferentes religiones que no era la católica, y se instaura una ley de libertad de culto en 1865, ya para que cada uno pueda profesar su religión libremente. Además, de acuerdo a esta ley, se permitió que los disidentes fundaran escuelas privadas de enseñanza de las distintas religiones que poseían, ya sea judía, musulmana, luterana, etcétera, o también colegios de índole laica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Sin ningún tipo de religión. Durante el gobierno de Santa María se efectuaron diferentes cambios y muy significativos para el proceso liberal. Dice, se funda la ley de cementerios laicos, ya que antiguamente solamente existían cementerios católicos. Ley de registro civil, ya que la Iglesia llevaba el registro de los nacimientos y las defunciones de las personas. Y la ley de matrimonio civil, ya que la Iglesia también era la que llevaba el registro de todas las uniones civiles, que en esa época eran católicas, ¿ya? Todas estas funciones traspasan desde la Iglesia Católica al Estado, como una responsabilidad del Estado, porque antes la ejercía la Iglesia Católica en las parroquias. Estas reformas fueron conocidas como las leyes laicas, ya estas 3 que nombré finalmente, porque iniciaron la secularización o laicización del Estado chileno. Su aprobación refleja los acuerdos políticos de una mayoría de inclinación liberal que proponía finalmente separar a la Iglesia del Estado. ¿Qué significa secularización del Estado? Se refiere a un proceso que limita la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad y aumenta el papel del Estado en diferentes ámbitos como la educación, los matrimonios, los nacimientos, difunciones, etc., que antes estaban en manos de la Iglesia o eran privilegio eclesiástico, ¿ya? Tenemos la descripción del gobierno de Domingo Santa María y la descripción del gobierno de José Manuel Balmaceda. En la última parte de la guía tenemos un esquema que nos va a ir explicando cómo se vive la expansión de la economía
tanto los gobiernos conservadores como liberales. Tenemos el desarrollo de la revolución industrial, Chile primero con la agricultura y la producción de trigo y finalmente con la minería. La llegada de agentes comerciales a Valparaíso, una ciudad que se transforma, bueno, desde la colonia había sido una importante ciudad, pero ya en esta época Valparaíso se desarrolla como ciudad en el ámbito económico. Descubrimiento de las riquezas minerales. Rol del Estado entonces, que tiene una gran importancia, sobre todo tomando todo lo que hacía la Iglesia y todos los papeles que tenían a nivel eclesiástico, que se basan principalmente en un nuevo rol del Estado. Y después tenemos la expansión territorial en los gobiernos conservadores con rojo, que vimos en la guía anterior, y la expansión territorial en los gobiernos liberales con azul. Entonces, los colonos alemanes ocupan el sur de Chile, en lo que son las tierras principalmente Huilliche, Araucana, Magallanes, que tenemos que obviamente el Fuerte Bulnes es fundado por Manuel Bulnes, se funda la ciudad de Punta Arenas, se explotan las haciendas ganaderas, sobre todo en la producción de ovinos o ovejas. Y de los liberales, en celeste tenemos incorporación del Norte Grande, ya que ocurre la guerra del Pacífico, Chile gana la guerra y se queda con todo el territorio donde estaban las principales riquezas mineras. Incorporación de la Araucanía, ya en un proceso donde se va a adquirir las tierras de los mapuches de manera violenta. Uno de los principales protagonistas es Cornelio Saavedra, que deben haber escuchado ustedes en alguna clase de historia o en las noticias, y finalmente esta tierra pasa a ser parte del Estado. Incorporación de la isla de Pascua también, que sabemos que ocurre en el periodo de José Manuel Balmaceda, cuando se adquiere este territorio mediante la diplomacia y la compra de la isla. Luego tenemos la lectura de diferentes preguntas de desarrollo múltiple. Ustedes eligen, marcan en un círculo la alternativa correcta, y finalmente unas preguntas de desarrollo que ustedes deben realizar en una hoja cuadriculada anexa a la guía y tiene que ir archivada en la carpeta de Historia y Geografía. Número 1. ¿Qué son las leyes laicas y por qué son tan importantes? Todo está en la guía. Número 2. ¿Qué significa la secularización del Estado? Número 3. ¿Cuáles fueron los grandes avances de los liberales en el ámbito político? Número 4. En el ámbito educacional, ¿cuáles fueron los aportes de los liberales? Número 5. ¿Cómo se benefició en el ámbito económico con los gobiernos liberales? ¿Cómo se beneficia Chile en el ámbito económico con los gobiernos liberales o en el periodo de los gobiernos liberales? Esperando que se encuentren muy bien junto a su familia. Nos vemos en un próximo video.